Desde aquí, llena del amor del Señor. Vamos a esperar un segundito más para comenzar. Están todas muy puntuales conectándose. Hemos cambiado este formato de conectarnos ya los martes a las 8 y después de la plática que voy a dar, tomaremos un tiempo para las peticiones que tenemos después de ministrar sobre lo que Dios nos va a hablar hoy. Tomaremos un tiempo para orar por algunas peticiones que tenemos hoy. Así que vamos a orar por algunas cosas y luego por otras cosas después. Mientras las demás se conectan, tú que llegaste tan puntual, hoy pasó algo que a todo el mundo asustó, hubo un temblor muy fuerte en Oaxaca y un temblor que pues impactó todo el occidente de México y la Ciudad de México. Gracias a Dios nosotros aquí en Mérida no sentimos temblores, pero sí hay mucha gente que está con miedo, hay mucha gente que está desesperada porque estaban poniendo en el Facebook, no sé si te llegó a ti, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo el 2020? Ya no quiero. Y yo no creo que es una actitud que nosotras debamos de seguir. Nosotras somos creyentes, nuestra confianza está puesta en el Señor, nuestra mirada está firme completamente en Él y sabemos que estamos pasando tiempos difíciles. Dios quiere que todo el mundo volteemos a verlo a Él. Dios quiere que todo el mundo nos rindamos a Él. Y no precisamente creo que esto Dios lo esté provocando. Él permite todas las cosas porque Él es soberano, pero no es precisamente que esto sea algo que Él esté provocando. Están pasando cosas porque así es la vida, porque así es el mundo, porque se tiene que mover, porque así está sucediendo las cosas. Así que lo que está sucediendo también con esto que la gente está teniendo temor, ya no temor, pánico, porque vamos a empezar, pues la economía se tiene que reactivar. Nosotras como creyentes y como mujeres que nos levantamos a orar, ya lo hemos dicho muchas veces Vicky y yo, tenemos que ser prudentes, pero no podemos tener pánico. El pánico no es de una hija de Dios, el pánico es el demonio que te quiere paralizar. Entonces vamos a orar ahorita por estas dos cosas y después vamos a orar por las otras peticiones que tenemos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos en lo que se siguen conectando las demás para comenzar con la plática. Le vamos a pedir, Señor, te damos gracias primero porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, nosotras estamos bien, Señor, y todas nuestras familias están bien. Hoy venimos delante de ti, Señor, a clamarte por nuestro país, a clamarte por nuestras ciudades, por la gente, Señor, que hoy no te conoce, incluso algunos que te conocen y que están viviendo con pánico. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te manifiestes en sus vidas. Manifiéstate en México, manifiéstate en la vida de todas esas personas que hoy no te conocen y que están viviendo con temor, Señor. Ayuda a los que hoy tuvieron algún percance por este temblor, Señor. Ayúdalos a que salgan adelante. Gracias a Dios no hubo un desastre como hace 3 años. Gracias a Dios, aún viendo una situación difícil, vimos tu mano sobre nuestro país, Señor, y te damos las gracias y te exaltamos, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos quites todo pensamiento de temor, que nos quites todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento de fastidio, todo lo que esté llegando a nuestras vidas, que está causando todas las cosas que estamos viviendo, Señor, y que podamos fijar nuestros ojos en ti únicamente, que podamos mirarte cada día cómo tú nos sostienes, cómo tú nos guías, Señor, y que nosotros vamos a estar bien, vamos a estar protegidos y que nos pusiste aquí por un propósito, que es para clamar por los que hoy no te conocen, Señor. Tú nos llamaste a ser esos instrumentos para clamar por nuestro país, también por Honduras, por toda Latinoamérica, por México, Señor, por Estados Unidos. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestra boca las palabras correctas para clamarte a ti. Detén la mano, Señor, detén la mano de todo lo que esté viniendo sobre nuestro país y manifiéstate. Necesitamos ver tu gloria, Señor, en esta tierra. La necesitamos, Dios. Ten misericordia. Te lo pedimos todas
juntas, unidas, en un mismo sentir, con el corazón quebrantado delante de ti, Señor. Ven y visita nuestra tierra, ven y visítanos, Señor. Pon tu mano, tu palabra dice que el universo cabe en la palma de tu mano. Recuerda, Señor, a esta tierra, recuérdala y para todo lo que está sucediendo, pero sobre todo, Señor, que nosotras, como creyentes en ti, nuestra confianza esté puesta totalmente en el Dios poderoso, en el Dios omnipotente, en el Dios que nunca falla, y ese eres tú, Padre Santo. Gracias te damos en esta noche. Gracias te damos por todas las mujeres que se están conectando, todas las familias que hoy van a recibir de tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que visites cada casa, cada persona que hoy está abriendo esta herramienta que tú nos diste, que es el Facebook, para poder compartir de tu gran amor, para compartir tu palabra, para compartir lo grandioso y lo poderoso que tú eres. Espíritu Santo de Dios, díselo, muévete aquí en este lugar, habla a mi vida, no permitas que yo, cuando apague mi computadora o mi tablet o mi teléfono, me quede igual como cuando la aprendí. Ayúdame a recibir de ti, a recibir tu palabra, a tener paz, a conocer de tu amor, a entregarte mi vida por completo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicas, ayer cuando nos hablaba Vicky de la plática, la oración que tuvimos ayer, nos decía, el Espíritu Santo se mueve en todos lados. Tú tienes la llenura del Espíritu Santo, pero cuando tú le hablas y le dices, Espíritu Santo, habla mi vida, necesito que me reveles tu verdad, necesito conocerte más, ten por seguro que alguna cosa que se va a hablar aquí va a hacerte como un flash a tu vida, porque Él está hablándote directamente, mujer. Así que vamos a comenzar para ser puntuales y para poder acabar en tiempo y para poder orar también al final por algunas personas nuevas que se están conectando y también para poder orar por las otras peticiones que tenemos. Nomás déjenme anotar porque me acaban de pedir una, así que la voy a anotar, si no se me va a olvidar al final de la plática. Perdón, pero ya está. Muy bien, hemos estado hablando, ya tenemos varias semanas, desde que estamos aquí, libro por libro de la Biblia, para conocer un poco más de los personajes y para que nos podamos llevar podamos aprender más de dónde están los libros y qué nos habla cada libro. La semana pasada nos dio una plática hermosísima Vicky de Nabal y se me olvidó, y Abigail, perdón. Entonces vamos a seguir hablando de la vida de David. Realmente los dos libros que tenemos en la Biblia de Samuel, casi la mayoría habla del rey David. Ahora nos vamos a ir a conocer la palabra, otra historia del rey David en segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Puedes abrir tu Biblia, tendrás tu libreta para que anotes. De todas formas, tú te has fijado cuando revisas la página, que espero que te metas todos los días, porque todos los días te seguimos un contenido. Nos hace favor Juani de subirnos un resumen cada día de lo que damos Vicky o doy yo el martes. Entonces, si algo se te pierde porque no hablé muy rápido o no lo pudiste anotar, se va a quedar anotado en la página y tú lo puedes buscar para que puedas ver tus apuntes, puedas revisar y puedas entender y aprender muy bien sobre esta historia y sobre lo que Dios hoy tiene para ti. Vamos a leer nuestra Biblia, si ya estás ahí, en segundo libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Es un capítulo muy cortito y lo vamos a leer todo y después lo vamos a ir explicando. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo.
Cuando Siba se presentó ante David, él le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes, su majestad, respondió. ¿No queda nadie en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido en ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, a Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes, su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y dijo: todo lo que pertenece a tu amo Saúl y a tu familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues se sentaba a la mesa del rey. Ay, dices, qué rápido la leímos, ¿no? Bueno, la puedes volver a leer porque ahora te la voy a explicar un poquito más. ¿Se acuerdan cuando dimos la plática de la amistad entrañable, una amistad entrañable que se había hecho entre Jonatán y David? ¿Se acuerdan que hubo un pacto entre ellos? Si tú no te acuerdas o no estuviste ese día y no escuchaste esta plática, lo puedes buscar en el primer libro de Samuel 20, todo el capítulo, o del 15 y 17, y ahí vas a leer este pacto. Esa plática fue hermosa. Dios nos habló cómo es tan importante tener una amistad y quién es nuestro verdadero amigo. Así que en ese pacto, Jonatán le pide a David: nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, le dijo, y David hizo ese pacto. Pero ¿qué sucedió? Pasaron muchísimos años después de que sucedió este acontecimiento de ese pacto que hicieron esos dos hombres, uno más joven, que era David, y Mefiboset era un poco mayor, era el hijo del rey Saúl. Pasaron unos años. ¿Y por qué sabemos que pasaron unos años? Porque esto que acabamos de leer dice que Mefiboset tenía un hijo, ¿te acuerdas que leímos? Pero ¿cómo sabemos qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaba tullido? También la Biblia nos los platica, y esto está en segundo libro de Samuel 4, capítulo 4, versículo 4. Pero no lo busques si quieres, yo te lo voy a contar. Resulta que Mefiboset era el hijo de Jonatán, el nieto del rey Saúl, por lo cual este muchacho era un príncipe heredero, era alguien que tenía sangre real. Mefiboset había nacido en el palacio donde hoy se paseaba David. Ese era el palacio. Y cuando tenía 5 años, Mefiboset, 5 años, de repente llega una noticia tremenda, llega un mensajero a avisar que en la batalla habían muerto Saúl y había muerto Jonatán. Cuando llega el mensajero a avisarles, el niño Mefiboset tenía una nodriza que era el que lo cuidaba. En ese tiempo los cuidaban, ya saben, las nanas, las nodrizas, estaba con él. Fue tal el susto que esta mujer
recibió cuando le dieron la noticia que el rey y el príncipe Jonatán habían muerto, que agarró lo primero que tenía, envolvió al niño Mefiboset en unas sábanas o en algo que tuviera ahí y salió corriendo del palacio para proteger la vida de Mefiboset, porque sabía que si llegaban los enemigos del rey Saúl, pues iban a matar también al niño. En esta huida que esta mujer iba corriendo para salvarla al niño, se tropieza con algo, se cae el niño también y en ese momento se le rompen los tobillos al niño. Imagínate, en esa época y sin nada, pues el niño quedó completamente lisiado, los tobillos rotos, y con los tobillos rotos quiere decir que él no se podía detener. Así que ella corrió para salvar a Mefiboset, y ese día, esa vida de este muchacho, de este niño, de este bebé de 5 años, iba a cambiar completamente. De ser un niño que vivía en el palacio real a ser un adulto que iba a vivir en Lodebar. La nodriza lo llevó a ese lugar. ¿Y qué es Lodebar? Todo tiene un porqué y todo tiene un sentido. Fíjate bien, Lodebar es un lugar que quiere decir debar, palabra. Un lugar sin palabra, un lugar oscuro, un sitio donde no había comunicación, un sitio donde se iban como a esconder. Era pobre, dice también en otros lugares, era un lugar pobre, era un lugar como que se iban a ir los que menos tenían, un lugar donde viven los que probablemente escondían algo, un lugar donde viven los tristes, un lugar donde no hay ningún sueño. Toda la gente que vive ahí se siente condenada a vivir en ese lugar y posiblemente no tienen ningún sueño. El lugar, lo que quizás podrían haber sido príncipes y ahora eran mendigos. Esos eran los que vivían en Lodebar. Ya lo estábamos leyendo ahora en la Biblia. Ahí vivía ese chico. El niño, sin pedirlo, porque era un niño de 5 años, fue llevado del palacio al silencio y condenado a vivir en ese lugar por muchísimos años y en el olvido. ¿Por qué? Pues porque alguien se le cayó, alguien lo dejó caer. Y yo el primer punto que quiero hacer hoy es con una pregunta a tu vida. Quizá alguien a ti te dejó caer. Este es el primer punto. Quizá alguien a ti te dejó caer. Puede haber sido tu papá, un padre que quizá no estuvo, ya hablábamos el viernes de los papás, un papá que a lo mejor en algún momento de tu vida que tu mamá te dejó sola abusó, o un papá duro, o un papá que simple y sencillamente te abandonó, que se fue, y cuando se fue te sentiste que alguien te había soltado, que te habías caído y te condenaste a una soledad o a una tristeza. O quizá, muchas mujeres que no tuvieron una relación buena y una relación sana con un papá, les cuesta muchísimo trabajo relacionarse con el sexo opuesto, ya sea que busquen a muchos hombres o ya sea que no puedan estar con ninguno. O quizá, y los hombres también, y también fue su mamá la que a lo mejor los abandonó o se fue o los maltrató o los manipuló. Les pasa lo mismo con las mujeres. Por eso es impresionante la cantidad de adulterio que existe en el mundo, porque el enemigo, dicen, es que los hombres no son fieles, es que su naturaleza, no, Dios, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la naturaleza del enemigo. Algo los dejó caer que el enemigo los tomó. Quizá fue esa mamá, o quizá fue ese papá, o quizá fue tu esposo, a lo mejor fue ese hombre, tu esposo o algún novio que te abandonó, te sentiste tan mal, te sentías en un hoyo, que fue como si algo te hubiera dejado caer.
Muchas veces creemos que hasta Dios es el que nos deja caer, porque a veces le decimos, Señor, ¿cómo es posible que no hayas intervenido en esta situación? ¿Cómo es posible que hayas permitido que mi hijo se muriera de cáncer? ¿O cómo es posible que este niño, que es un inocente, tenga leucemia o esté pasando por algo con su vida? Y a veces nos la pasamos reclamándole a Dios, pensando que Él no nos ha sostenido y que Él no nos ha dejado caer. Vivimos en el hubiera. Si yo hubiera hecho esto o si no hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado con mi vida? No podemos estar viviendo en el hubiera. Fíjate, cargar esas heridas nos hacen lisiados espirituales. A lo mejor no se nos quebraron los tobillos y nos tenemos que estar arrastrando, pero si tú te imaginas a este hombre con los tobillos completamente rotos, pues se tenía que arrastrar. Y a veces esas heridas que nosotros cargamos estamos estamos lisiados espiritualmente, estamos maltrechos, estamos cojos de nuestro carácter, estamos viviendo arrastradas y quizá estamos físicamente mal hechas por todo lo que traemos dentro. Algunas personas están llenas de odio por ellas mismas. ¿Cómo me puedo dar cuenta? No se aman. Hay gente que es autodestructiva. Todo lo que hace, saben que tienen diabetes y no les importa y siguen comiendo chocolates o dulces o cosas que les hacen daño, porque somos autodestructivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no te amas. Y si no te amas porque no te puedes ver cómo estás, es porque hay algo ahí que no has podido sanar. Hay muchas personas que están llenas de odio, no se cuidan, no se preocupan por su apariencia, no les importa absolutamente ni su apariencia exterior, ni su apariencia, ni cómo se presentan, ni su manera de arreglarse, ni nada. Y eso quiere decir que están escondiendo algo porque no les importa verse bien. Pero también hay otras que se van al extremo opuesto, se sienten tan mal que tratan de esconder algo y se vuelven extremadamente perfeccionistas. Viven bajo la tremenda presión de que todo tiene que estar bien. Tiene que estar perfecto su hogar, tiene que estar perfecta su apariencia, tiene que estar perfecto su esposo, tienen que estar perfectos sus hijos. Así que lo que hay dentro de nosotros lo reflejamos hacia afuera. Seguimos pensando en quién nos dejó caer y seguimos viviendo en un lugar triste y oscuro. Tenemos que interiorizar lo que hay en nosotros, vernos, porque hoy me decía una persona que cuando yo me pongo aquí en frente de la cámara, me dice, parece que estás en un espejo porque te andas viendo, que si te arreglas, me han visto, ¿no? Que la blusa, que el pelo, que no sé qué. Y le digo, es que es bien difícil estar hablando a mí, me estoy hablando como sin hablar a mí, por eso luego abajo, ahí estoy viendo los nombres y ya digo, bueno, si está Sandra, está Pili, está Lupita, está Lorena, Betty, varias están aquí, entonces ya, pero ojalá todos pudiéramos vernos delante de este espejo y vernos hacia adentro y decir, Señor, ¿qué veo aquí enfrente de mí? Sabemos que somos hijas de Dios, que Dios nos ama como somos, todo, pero tenemos que tener un examen interno para saber qué está pasando con nosotros. Vamos a seguir con esta historia y vamos a ir poniendo los puntos. Ya no la voy a leer, ya la leímos, pero vamos a ir como desglosándola un poquito. Así que después de que este muchacho crece en ese lugar por muchos años, tenía 5 años cuando se lo llevaron ahí, y habrán pasado, pues, ¿cuántos quieres? Mínimo 15 años para poder ya tener un hijo, o quizá 20 años. ¿Te acuerdan que David fue ungido como rey, pero no había sido coronado? En este momento de esta historia, David ya era rey de Israel, ya se paseaba por ese palacio y un día, de repente, se acuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Porque el punto número 2 es que el rey
recuerda el pacto que hizo. Punto número 2, el rey recuerda el pacto que hizo. ¿Y qué es lo que sucede? Habla con este hombre, con Siba, que era uno que trabajaba ahí, pero que también había trabajado para Saúl y lo conocía, y sabía Siba de la descendencia de Saúl. Pero fíjate, ¿cuántos años? 20 años quizá, cuando de repente un día dice David, oye, ¿hay alguien que quedó de la casa de Saúl? Quiero que me lo traigan para acá. Pero a veces tenemos tan pobre imagen de nosotras mismas que eso nos hace actuar con miedo. Yo quiero que tú te imagines la escena cuando llega Siba a ver a Lodebar a buscar a Mefiboset. Imagínate, estaba ese hombre en ese lugar oscuro, metido ahí en la casa de no sé quién, porque ni siquiera era su propia casa, y eran como cuevas en ese momento, no eran casas. Cuando de repente llega la Guardia Real. Tú has visto esas películas, o has visto los reyes de ahora, porque también hay reyes en Europa, hay monarquías, cómo se mueven cuando van las guardias reales y los hombres a caballo y todo eso, a buscar a ese hombre. Así que a veces, ¿cómo se habrá sentido Mefiboset cuando llegaron a buscarle, a decirle que el rey quería verlo? Y ha de haber dicho, ¿me va a matar? ¿Para qué me quiere ver? Ya soy descendiente de Saúl, el que lo perseguía, el que trató de matarlo por tanto tiempo. ¿Para qué me quiere ver? Seguramente tuvo miedo este muchacho. Entonces, muchas veces nosotros, la pobre imagen que tenemos no nos deja actuar porque tenemos miedo. Miramos solo lo mal que está en nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte, mujer. A pesar de nuestras imperfecciones, Él quiere bendecirnos. Mefiboset tenía una pobre imagen de él, de sí mismo. Él decía que era peor que un perro muerto. ¿Cómo debe ser un perro muerto? Después de tanto tiempo en esa oscuridad, pues un perro muerto, pues maloliente, pobrecito, las que amamos a los perros no se vayan a poner a llorar, pero qué fuerte de la imagen que él tenía. Yo siempre he dicho que la imagen que yo tenía de mí antes de llegar a Cristo era como una cucaracha aplastada. Imagínate, peor que un perro, porque las cucarachas son más feas, o sea, son horribles. En lugar de verse él como un heredero de Jonatán, él se veía como alguien que había sido rechazado. Él nunca fue a decir, oye, yo también tengo derecho de esto. Él se quedó ahí en esa oscuridad arrastrándose porque no podía caminar, lo tenían que cargar para moverlo. Así que cuando nosotros no nos identificamos como herederas, hasta nos cuesta trabajo incluso orar, porque pensamos que lo que queremos o lo que anhelamos o lo que vamos a pedir nunca nos va a llegar. Ahí te va nuevamente. Cuando nosotras no nos identificamos como herederas, hasta pedir en oración algo nos cuesta trabajo porque tenemos temor a ser bendecidas. Pensamos que no los merecemos. ¿Qué es? Porque no nos sentimos dignas de recibir las bendiciones de Dios. Y en lugar de acercarnos con confianza, nos sentimos menos, nos da temor y muchas veces no estamos dispuestos a aceptar cuando nos manda a llamar. Y decimos, esto no es para mí. ¡Qué terrible! ¿Te han invitado cuántas veces? Bueno, tú ya vienes a este grupo, pero ¿cómo nos resistimos a conocer el amor de Dios? Cuando alguien nos dice, o le decimos a alguien, es que yo doy clases de Biblia y tenemos un grupo y te cambian la mirada, ¿sí o no? Inmediatamente la gente te cambia el gesto como diciendo, uy, este ya me va a querer cambiar o me va a querer hacer. A mí misma, y lo he contado muchas veces, me invitaban y decían, no, eso no es para mí. Yo sentí una culpa tremenda. Yo decía, es que nadie sabe todas las cosas que yo he hecho. Yo no puedo ir a decirle a quién le voy a decir todo lo que hay en mi corazón.
y simple y sencillamente yo no tenía confianza acercarme al trono de gracia. Ayer vimos también esta palabra que está en Hebreos 4:16. Dios te la está confirmando en este día. Cuando yo escuché a Vicky que habló de esto, dije, wow, Señor, qué bendición, porque es una confirmación. Yo ya tenía esta parte del tema hecho. Así que Dios te está confirmando, mujer, y te está diciendo, así que acerquémonos confiadamente, acércate confiadamente al trono de gracia para recibir la misericordia y hallar la gracia que nos ayude en los momentos que más lo necesitamos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué pensamos que no es para nosotros? Porque nos seguimos arrastrando. ¿Y qué significa la misericordia? ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la clemencia, es la piedad, es la compasión, es la ternura, es el amor inmenso de Dios y es la fidelidad. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Muchas veces creemos que Dios se ha olvidado de ti. Yo no viví 25 años como este hombre en Lodebar. También así con muchas cosas, parecida la vida de él a la mía. A lo mejor tú también te puedes identificar con Mefiboset. Quizá tu infancia no fue dura y quizá tu infancia fue linda, teniendo una familia que te cuidaba, una familia que te amaba, una familia que estaba ahí para ti. Pero cuando creciste, tus propias decisiones hicieron que tú cayeras. No toda la culpa se la tiene alguien más, o no todas las culpas se la tiene nada más Dios. Muchas cosas que pasan en nuestra vida también, no nada más son responsabilidad de otros, pero otras tampoco son solo responsabilidades nuestras. Aún así, no nos sentimos dignas porque la culpa nos oprime cruelmente. La culpa es algo que te cala en los huesos, que te oprime, te acusa. La culpa es el enemigo señalándonos con el dedo. Tú hiciste esto, ¿no te acuerdas? Y entonces, fíjate cuántos niños hay que piensan que su papá se fue de casa por culpa de ellos. Hay niños que han vivido vida hasta de adultos, dicen, es que mi papá se fue y yo no lo volví a ver, y yo creo que se fue porque yo no fui un buen hijo, o porque yo era travieso, o a lo mejor porque yo no lo abracé como debería de haberlo abrazado. O niñas o niños que se sienten culpables porque fueron abusadas por un adulto y cargan esa culpa por años, cuando su inocencia, aún si fueron abusadas y sintieron placer en ese momento, porque es algo fisiológico que pasa en nuestro cuerpo, sienten esa culpa tremenda. Después del dolor que les causaron, sienten esa culpa. ¿Qué te ha paralizado? ¿Qué miedo? ¿Qué culpa? ¿Qué parálisis? ¿Qué herida sigue ahí viva en ti que no te deja acercarte confiadamente al trono de gracia? Y entonces prefieres que alguien más ore por ti. Está bien, es increíble lo que Dios hace cuando nos reunimos a orar en unidad, cuando oramos todas juntas. Pero a veces nos piden oración y oración y oración porque no te acercas con confianza a ese trono de gracia. La bondad y la misericordia de Dios no se basa en nuestra perfección, sino en nuestro pacto, en el pacto que Jesús hizo por su sangre para ti y para mí. En eso se basa la bondad y la misericordia de Dios, en el pacto que hizo. Jesús no se olvida del pacto. Él murió para que tú y yo no viviéramos cargadas con esas heridas, no viviéramos con temor, no viviéramos con culpa. Y también te habíamos dado ese versículo, que por medio de la sangre de Cristo se quebrantó ese velo para que pudiéramos tener acceso a ese trono de gracia. Y eso es algo que no podemos olvidar, es algo con lo que siempre tenemos que vivir. Dilo conmigo, no me puedo olvidar del pacto que Jesús hizo conmigo por medio de su sangre. Jesús es el Rey.
Jesús hizo ese pacto y lo único que anhela en su corazón es bendecirte. Entonces, ¿qué sucede? Ahí va a venir el número 3. Siba se levanta, sale de ese lugar, se va a buscar a este hombre y llega al palacio. Y cuando lo ve le dice, ¿qué le dice el rey? Dice, no tengas temor. ¿Qué le dice a Mefiboset? No tengas temor. Y te está diciendo a ti, no tengas temor, porque te voy a restituir. ¿Qué significa que te va a restituir? Porque te va a devolver todo lo que se te perdió. ¿Cuántos años a lo mejor viviste en esa soledad? ¿Cuántos años viviste estéril? ¿Cuántos años viviste enferma? ¿Cuántos años viviste en pobreza? ¿Cuántos años viviste en obscuridad? ¿Cuántos años viviste en tristeza? ¿Cuántos años te quedaste en ese lugar oscuro sin ir a reclamar tu herencia? Y dice el rey, todo te lo voy a regresar, todo lo que es tuyo te lo voy a regresar, porque tú, mujer, también tienes sangre real. Cuando nosotros recibimos a Cristo y confesamos que por su sangre y por su sacrificio en la cruz somos salvas, entonces tenemos sangre real. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, dilo también ahí. Así que, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice el rey a Mefiboset? Te voy a bendecir. Restituir todo lo que perdiste es recibir bendiciones. Es simple y sencillamente Dios te dice, te voy a bendecir. Pero no solamente te va a bendecir con cosas materiales. Dios te va a limpiar, te va a cambiar la ropa. Dice Mefiboset que cuando él llegó con Siba y le dijo, no tengas miedo, imagínate la escena. Mefiboset todo sucio, con ropa de mendigo, tirado en el suelo, arrastrándose, y el rey inclinado acercándose a él, diciéndole, no tengas temor, te voy a restituir. Vayan y cámbienle la ropa, y quítenle el mal olor de perro muerto, denle un baño, arréglenlo y traigan aquí a la mesa del rey. ¿Y cómo es cuando nos cambia las ropas Dios? ¿Cómo es cuando nos lava? ¿Cómo es cuando realmente nos quita nuestra condición de mendigas a ser esas herederas de Él? Nos quita la vergüenza. No nos acercamos al trono de gracia porque tenemos vergüenza por la culpa, ya lo dije, que nos acusa. Nos quita la culpa, nos quita el desprecio. ¿Alguien te despreció alguna vez? ¿Alguien te dijo que no eras suficiente? ¿Que no valías para nada? ¿Alguien te dijo que no eras lo suficientemente bonita como para llevarte con él a algún lado? ¿O lo suficientemente inteligente para que te pudieras sentar con él y platicar o tener algo o hacer algo? No sé qué te dijeron, ese desprecio te lo quita el rey. A lavarte, a limpiarte. Nos quita la tristeza, nos quita la soledad, nos quita el temor, la cobardía, porque a veces ese temor va unido con la cobardía. Todos estos van unidos unos con otros. A lo mejor tú dices, no, pues yo no tengo vergüenza, yo ya pasé eso. ¿De verdad? ¿Ya no escuchas esa voz del enemigo? Vamos a ver si es cierto o no, porque más adelante viene un poquito más esto. Así que nos quita todo esto y nos quita todo lo que pasó. Escucha bien esto, todo lo que pasó cuando te dejaron caer. Cuando te dejaron caer también quizá te ha faltado ese carácter. Y el carácter, antes de Cristo, cuando nosotros no conocemos a Cristo, el carácter creemos que esa mujer tiene mucho carácter, porque es muy mal carácter. No sé si vieron hoy en las noticias, me quedé asombrada de una chica que llega a una pizzería y les pega y les grita y habla, y mucha gente, o sea, esa mujer no nada más no tiene mal carácter, esa mujer está enferma. ¿Hasta qué grado te puede llegar a enfermar el pensar que tener mal carácter es bueno porque te sabes defender bien fuerte, golpeando y gritando y mentando y diciendo?
¿Cuántas veces lo hicimos pensando que eso era lo que nos llenaba, nos empoderaba y nos sacaba adelante? No dejarme de nadie y pelear por mis derechos a punta de groserías y de golpes. También lo llegamos a hacer. Pero ¿sabes qué, mujer? Ese no es el carácter. El carácter que Dios transforma en nosotros es ser una mujer que con todo lo que Dios nos habla, nos paremos en la roca y hagamos y obedezcamos su palabra. Eso es tener carácter, porque no está fácil obedecer todo lo que Dios nos pide. Eso sí es tener carácter, no ir a golpear, ir a sacar una pistola, ir a patear e ir a maldecir a las personas. Eso es algo que era nuestra vieja naturaleza. Entonces, el Señor te va a devolver todo, todo. Y fíjate cómo te dice en Joel 2, apunta la cita y no lo busques para que no te distraigas, yo te lo voy a leer. Joel 2, 25 y 26. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarlos y alabarán a Dios que hace esos milagros para ustedes y nunca más serán un pueblo avergonzado. Me encanta Dios, porque yo sí viví mucha vergüenza. Yo me avergonzaba de a lo mejor ir a algunos lugares porque no me sentía segura, me sentía rechazada. Me daban miedo algunas personas, me daban miedo, con algunas me empoderaba y era yo bien canija y bien grosera, pero con otras me daban miedo enfrentarme, sentía que me juzgaban, que me miraban, sentía que no era apta para estar en ese lugar. Pero dice Dios que nunca más serás un pueblo avergonzado. Nunca, mujer, porque Él te va a restituir todo lo que te fue robado. Toda tu inocencia, si te robaron tu inocencia, toda la alegría en la que vivías, todo el ánimo, todo la fe incluso, porque a veces hasta nos han robado nuestra fe o tratan de robarnos nuestra fe cuando alguien que conoce de Dios nos lastima. A mí también me ha pasado, trató el enemigo de robarme mi fe y trató de que yo me alejara de la palabra de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios porque en ese momento dije, dejo todo, pero a ti no te puedo dejar, porque si a ti te dejo, entonces sí, otra vez a lo de bar, a ser un perro muerto o una cucaracha apachurrada. Pero pasa, mujer, y quizá algún día te pueda pasar. Así que tenemos que estar, nunca más nos vamos a estar avergonzadas de nuestro pasado. Nunca vamos a permitir que el enemigo te lo siga recordando. Solo, fíjate bien lo que te voy a decir, solo el Espíritu Santo puede encontrarnos en esa oscuridad. En esa oscuridad, me pongo chinita, de verdad, porque es real. Yo no sé si tú qué has vivido o qué viviste, cómo estaba tu vida antes de conocer a Dios. Yo no sé cómo sentías el corazón o cómo lo sientes, porque a lo mejor es la primera vez que escuchas una palabra que Dios te habla. A lo mejor es la primera vez que escuchas hablar de Dios. Pero yo no sé cómo está tu corazón. Pero hay dos, si tú ya no estás en esa oscuridad porque hoy vives en la luz de Cristo, tienes no para acusarte, pero en poder entender que en ese momento de dolor, el Espíritu Santo entró y te sacó a la luz porque te reveló la verdad, es para tirarte al piso a clamar y a llorar de felicidad y de agradecimiento con Dios. Y si tú, mujer, es la primera vez que escuchas esto y no has experimentado aún esa luz,
Permítele al Espíritu Santo que toque las fibras de tu corazón que está en esa oscuridad para que Él pueda sanarte, te revele su verdad y te lleve a ese palacio donde perteneces. Porque no pertenecemos a las tinieblas, no pertenecemos a la oscuridad, no pertenecemos a la pobreza y a la soledad que hay en Lodebar. Punto número 4. El rey nos manda a llamar, a sentarnos a la mesa real. Sí me quiero tirar, ahorita vengo, voy a ir a orar. No, no es cierto. Voy a terminar de darles el tema. Pero el rey nos manda a llamar para sentarnos en la mesa real. ¿Por qué? Porque el rey quiere honrarte. El rey quiere que te sientes a su mesa como uno más de sus hijos, dice la palabra. Y se fue y se sentó con los hijos del rey. ¿Cuáles eran esos hijos del rey? ¿Quiénes estaban? Si tú lees la historia de David, pues tengo muchos hijos. No te puedo decir exacto, bueno, si lo estudiamos y lo leemos, claro que podremos hasta sacar cuáles estaban ahí. ¿Cuáles de los hijos del rey estaban sentados? ¿Te imaginas estar en una mesa todos con ropas reales, todos sentados en un banquete hermoso? Por eso la plática de este día la anunciamos con una mesa que yo realmente fui invitada a esa casa y que realmente era un banquete de reyes, era una fiesta, había comida y esa mesa se vació, pusieron otra de otras cosas y pusieron otra de otras cosas y comimos muchísimo. Esa es la abundancia que Dios te da. La abundancia de bendiciones. Cuando te sientas a la mesa del rey, lo único que vas a recibir es abundancia. Mefiboset se sienta a la mesa del rey y ya lo habían cambiado, ya lo habían vestido. Pero ¿qué sucedía? Seguía teniendo las heridas en sus pies. Esas heridas que si tú no te das cuenta que las tienes, te pueden detener. Todos tenemos heridas, todos hemos sido lastimados, todos tenemos heridas. No hay uno que pueda tirar la primera piedra, todos hemos sido lastimados. Nada más que cuando se sanan esas heridas, se vuelven cicatrices. Di conmigo, cicatrices. Y yo tengo varias cicatrices porque tengo varias operaciones. Tengo mi estómago, mi abdomen está así completamente con una cicatriz en medio. Quizá tú tienes cicatrices de las cesáreas, tienes cicatrices de operaciones y a veces nos da penita, ¿no? Enseñar las cicatrices. A veces decimos, ay, no me voy a poner un bikini porque tengo estrías, porque tengo una cicatriz, porque no sé qué. Esas cicatrices son heridas sanadas, ya no duelen. Pero no te debe de dar pena tener esas cicatrices, porque esas cicatrices son cubiertas por la gracia de Dios. La gracia te cubre para que tú ya no sigas mirando tus imperfecciones y no te sigas avergonzando de ellas. Jesús, teniendo el cuerpo glorificado, ¿se acuerdan cuando cuando se les presenta a sus discípulos después de que resucitó del camino de Maús y luego los va a ver y tomar, le dice, ¿eres tú? Y le enseña sus hoyos en las manos para que ellos pudieran creer que era Él. Jesús no quiso quitarse sus cicatrices, Él se las podía haber quitado. ¿Y sabes por qué no lo hizo, mujer? No lo hizo para no olvidarse de ti y de mí. Jesús está glorificado y se le pueden ver sus cicatrices. El día que lleguemos al cielo, quizá lo podemos corroborar si somos capaces de mirarlo con nuestros ojos, porque yo creo que yo voy a estar postrada alabándolo. Así que si Él no se avergüenza de sus heridas, tú no debes avergonzarte de tus cicatrices. Todo esto te va a servir para no olvidar de dónde te sacó. Si yo me olvido de algún momento, de cómo estaba en mi vida antes de conocer a Cristo, quizá me olvide rápidamente de agradecer todos los días como estoy hoy.
yo no me olvido. Yo no quiero vivir eso, pero no lo olvido porque hoy no soy la misma mujer. Las heridas duelen, siguen doliendo. Las cicatrices están ahí, pero no duelen, aunque se sigan viendo las imperfecciones. Fíjate, la gracia de Dios, cuando se sienta Mefiboset a la mesa, en las casas reales y en las mesas reales, pues posiblemente había un mantel puesto para que todo estuviera muy elegante. Si tú te sientas en una mesa y te tapa el mantel, nadie podía verle que él tenía los pies chuecos porque estaban rotos sus tobillos. Lo cubría la gracia de Dios. Y eso es lo que hace contigo. ¿Por qué a veces nos ponemos a fijarnos en qué no tenemos bien? No nada más físicamente, o sea, no nada más interiormente, que lo tenemos que hacer para salir y para avanzar, pero a veces nada más nos estamos viendo cuáles son nuestras imperfecciones. Eso es la gracia de Dios. Nos vuelve igual a uno de los demás hijos que están sentados en la mesa. Dilo conmigo. La gracia de Dios me vuelve como uno de los otros hijos que están sentados en la mesa. Pero ¿qué sucede, mujer? Si nosotras no dejamos que Dios sane esas heridas, y que a veces duele sanar, porque también lo hemos hablado muchísimas veces, nos vamos a sentar a la mesa del rey, pero traemos un invitado más con nosotras. ¿Y quién crees que es? El enemigo. Si nosotros no sanamos esas heridas, de un lado nos está hablando el rey y del otro lado nos va a estar hablando el enemigo. El enemigo nos va a estar recordando. Por eso, si tú no tienes confianza en acercarte al trono de gracia, si todavía te sientes culpable, si todavía estás pensando en quién te dejó caer y tienes dudas de lo que Dios puede hacer contigo, es que tú le diste un lugar en la mesa contigo al enemigo y ahí lo tienes al lado hablándote y brindando, y órale, salud por aquí, salud por allá, y dialogando con él. Hay veces que te tienes que dar cuenta cuando el diablo te está hablando y decir, no dialogo con demonios, perdóname. Aún siendo que venga de parte de una amiga, aún siendo que venga de parte de tu esposa, tienes que buscar, como nos decía Vicky, palabras amables, pero te tienes que voltear como se volteó David cuando su hermano le dijo que era un engreído por estar ahí. No dialogues con el diablo, date la vuelta, porque ¿sabes qué nos hacen esos diálogos? Nos hacen dudar de la fidelidad de Dios. Es lo que Él quiere que sigas arrastrada en lugar de tener esa fe firme. Fíjate cómo dice el Salmo 18:35. Salmo 18:35, anótalo. Salmo 18, versículo 35, que por cierto estamos leyendo todos los días los salmos, que bueno, están preciosos, de verdad, no te pierdas esta lectura. Y si tú no la estás recibiendo y la quieres recibir, ponnos un mensajito en el grupo y te compartimos con muchísimo gusto estas lecturas diarias todos los días. Y dice el Salmo 18:35, me has dado un escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Qué bonito, tu ayuda, Señor, me ha engrandecido. No importa si todavía tengo esas cicatrices, no importa que todavía me sienta débil, la ayuda de Dios me ha engrandecido porque Él me sostiene y su escudo, me ha puesto un escudo de victoria. ¿Qué significa esto? No te puedes ver más derrotada, no te puedes ver más dudando, no te puedes ver más no creyendo que el Dios te quiere bendecir. Dilo conmigo, Dios me quiere bendecir. Nuestro Rey se lleva nuestros defectos, debilidades, errores y nos da su capacidad, su justicia y su fortaleza.
Él nos da todo eso, nos da su capacidad, dice que nos puso un espíritu de poder, un espíritu de amor. Él es nuestra fortaleza. Se lleva nuestra pobreza y nos da riqueza. Se lleva nuestros dolores y enfermedades para darnos salud y sanidad. Se lleva nuestro pecado y nuestro pasado desordenado y lleno de fracasos. Él se lo lleva. Se lleva ese pasado desordenado, ese pasado lleno de fracasos, una relación, otra relación, otro hombre, ahora otra vez sola, y por qué me siento fracasada, y ya me divorcié 3 veces, y todavía no salgo adelante, y ya tuve un trabajo cuántas veces, y otro negocio, y nada más no doy una. Cuando nosotros nos sentimos realmente herederos, Él se lleva ese pasado desordenado, Él se lleva eso que nos hace sentirnos fracasados y solamente nos da esperanza para un futuro brillante. ¿No es hermoso Dios? Di conmigo, me da esperanza para un futuro brillante. Solo en Cristo podemos tener un futuro seguro. Solo en Cristo. Y te lo digo con certeza y con la autoridad que me han dado 16 años de caminar en Él, y espero que sean muchos más, y de todo de donde Él me sacó. Hay algunas personas que están aquí conectadas que me conocieron casi llegando a Cristo, muchas que me conocieron antes de haber llegado a Cristo, y se han podido dar cuenta del cambio que ha hecho conmigo y yo del de ellas, porque Dios nos juntó como amigas para poder crecer juntas en el amor de Dios. Solo Cristo, en Cristo tenemos un futuro seguro, porque tenemos un pacto con nuestro Dios poderoso. Es hermoso Dios. Tienes un pacto, mujer. No se va a ir si tú no te levantas de esa mesa y le haces caso al que invitaste, porque no dejaste que Dios sanara esas heridas, porque no permitiste sentarte frente a un espejo y decir, Señor, ¿qué hago conmigo? A veces no queremos hacerlo, a veces escuchamos prédicas y prédicas, palabras, leemos y todo, pero no damos el paso de mirarnos en un espejo y decir, aquí estoy, ¿qué tengo que sanar? ¿Qué me tengo que arreglar? ¿Cómo me tengo que ver? ¿Qué me estás viendo, Señor? Enséñame, dame luz, Espíritu Santo, entra en el lugar oscuro, más profundo de mi corazón y sana, saca a la luz lo que no sirva. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no llegue a revelarse, pero tenemos que permitirle el paso al que lleva la luz. Si no, se va a quedar en la oscuridad y esa herida no te va a dejar avanzar. Tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso, un pacto con ese Dios que nunca se le olvida, nunca. A lo mejor dijiste, ¿por qué no fue antes? Yo digo, Señor, si hubiera sido antes, a lo mejor yo no estaba preparada. Pudo haber sido antes, pero yo no estaba preparada. Yo prefería lamerme mis heridas, estar ahí tirada, arrastrándome, a llegar antes. Porque así vivimos en esa condición. No nos da ni ganas de salir adelante, nos preferimos quedar ahí. ¿Y qué pasa? Él nunca se le olvida, por eso te manda a llamar para sentarte a su mesa, cubrir tus cicatrices con su gracia. Y fíjate lo que te voy a decir, mujer. Nadie te puede quitar todo lo que Él te quiere dar. Dilo conmigo. Nadie me puede quitar todo lo que Él me quiere dar. Y termino con esta pregunta. Una pregunta más. Comencé con una pregunta, termino con otra pregunta. ¿Quieres vivir toda tu vida? Dice ahí la palabra, por eso lo puse yo también. Siempre. Dice que Mefiboset se quedó siempre sentado a la mesa del rey. Y mi pregunta es, ¿quieres vivir toda tu vida siempre sentada a la mesa del rey? Es tu decisión. Él te llamó, Él te fue a buscar con carros reales, con guardias reales, con fanfarrias, de todas las formas posibles
para que tú voltearas de esa soledad en la que vivías, hicieras caso y llegaras, aunque fuera arrastrándote, a su presencia, para sanar esas heridas, para que confiadamente pudiéramos entrar en su trono de gracia y saber que hoy somos herederas del Rey de Reyes y Señor de Señores. No te resistas más, no permitas la duda, no permitas que el enemigo te quiera regresar a ese lugar, ni una pizca, ni en un lugar, ni una duda, ni un pensamiento negativo, sino que tu mirada esté puesta y fija completamente en Dios. A lo mejor hay algunas mujeres nuevas que hoy se están conectando y viven en esa condición. Y dicen, sí quiero seguir, sí quiero esas fanfarrias, sí quiero recibirte en mi corazón, sí quiero llegar a ti. No sé si estés arrastrada, no sé si estés levantada, no sé en qué condición estés llegando, pero sé que hoy le puedes decir a Dios, Señor, hoy te reconozco como mi Rey. Háblalo, dilo en voz alta. Habla y que Él escuche tu voz. Dice su palabra que si yo lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador, entonces seré salvo. Habla y dile, Señor, te necesito. Estoy viviendo en un lugar oscuro, estoy viviendo en tinieblas. A lo mejor no toda esa oscuridad, pero no hay una claridad completa. Y dile, yo reconozco que me equivoqué. Yo reconozco que he dejado que mi vida se lleve por ese momento en que me caí. Pero sé que hoy tú me estás tomando con tu mano fuerte para sacarme adelante. Te abro las puertas de mi corazón. Dile, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Ven a vivir en él. Quiero sentarme contigo a la mesa y jamás levantarme de ahí, porque tú eres mi Rey Salvador. Abro mi corazón y te recibo en el nombre de Jesús. Así, preciosa, que si tú quieres vivir toda tu vida sentada a la mesa del Rey, hoy le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a pedir. Vamos a entrar a ese trono de gracia. Aún si hoy tienes tiempo de conocerlo, pero sigues arrastrada, aún si hay dudas en tu corazón, aún si no te sientes perfecta, aún si el enemigo te sigue murmurando cosas en el oído. Vamos a inclinar nuestro rostro solamente para que tú te puedas mirar delante de Él. Decirle, Señor, aquí estoy. Quiero entrar confiadamente a tu trono de gracia. Quiero recibirte, Señor. Quiero que me quites el miedo. Quiero saberme digna de poder ser bendecida por ti, Señor. Ayúdame a no seguir escuchando las voces que me culpan, que me muestran mis heridas, que me muestran mi pasado desordenado y mi pecado. No quiero vivir más cargando a la persona que me dejó caer. Lo suelto y lo perdono, Señor. A lo mejor fuiste tú misma, mujer, la que te dejaste caer y hoy puedas decir, me perdono. Me perdono porque en ese momento fue el único recurso que yo tenía. Pero hoy sé, Señor, que tú me mandaste llamar con amor, con tu sangre, en la cruz del Calvario, muriendo por mí. Estas son las mejores fanfarrias que yo he escuchado en mi vida. Que tu Espíritu Santo entró a mi corazón, al lugar más oscuro, y me mostró la necesidad que yo tengo de ti. Ahora, mujer, quiero que te veas ahí, vestida como una heredera, con esas ropas reales, con esa corona, sentada a la mesa de ese Dios que solamente está atento a escuchar tu voz y tu clamor. Mírate, mujer, visualízate con esas ropas, con esas ropas reales, visualízate como una princesa, la hija de Dios. Ya no eres más una mendiga, ya no eres ese Mefiboset que vive en ese lugar de oscuridad. Ahora te llaman heredera, hija, princesa, guerrera, suficiente. Gracias, Señor. Gracias porque cambiaste mi lamento
y sé que me vas a llenar de gozo para que yo pueda expresarlo para ti, Señor. Gracias porque has enjugado cada lágrima de mi rostro y lo has guardado en tu redoma, Señor. Gracias, Dios, porque no quiero olvidarme de esas cicatrices que me recuerdan todo el tiempo que tuviste misericordia de mí y me restituiste y me llevaste a tu luz admirable. Gracias, precioso Rey de mi corazón, porque sé que a partir de este momento, mirándome al espejo, como viéndote a ti, miraré tu gloria, Señor, en mi vida. Gracias, Dios. Gracias, hermoso Rey de mi corazón. Díselo, Rey de mi corazón. Te amo, te exalto y te agradezco por quererme bendecir. Abre tus manos ahí. Abre tus manos y dile, voy a recibir tus bendiciones, Señor. Voy a recibir tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, se cortó en un segundo. Espero que se haya escuchado todo. Rápidamente vamos a orar por estas peticiones que tenemos para el día de hoy. Señor, así en este mismo modo en el que estamos, Señor, en esta noche te pedimos por la salud de Gabriel Torres, Señor. Tú te llevaste todas sus enfermedades en la cruz, Señor. Muéstrale que por tu preciosa sangre tú lo has sanado, Señor. Te pedimos también por Ulises Espinosa, Señor, que le dio un mini infarto. Visítalos a Gabriel y a Ulises, Señor, que él sepan que tú eres un rey, que tienes un pacto con ellos también, Señor, y que quieres sanarlos y quieres sacarlos adelante. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por Betty. Betty es tu hija, Señor. Sana su corazón. Muéstrale, Dios, que tú eres su rey, que tú eres ese rey que la ha buscado, que ha venido por ella y que quieres bendecirla, Señor. Te pedimos que toques su corazón y que quites toda duda. Sana las heridas que hay en él, Señor. Te lo clamamos en el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos por Fabiola Rodríguez Gama. Te pedimos que le des fortaleza a ella y a sus hijos pequeños. Su esposo acaba de fallecer de COVID, Señor. Te pedimos que tú levantes a esta familia, que tú los ayudes, que ella se acerque a ti, que no tenga temor, que pueda conocerte, Señor, y que sepa que desde hoy tú eres su marido y su hacedor. Padre, gracias te damos, Señor. También te damos gracias por el papá de Mariyoli, Jorge Correa, que pensaron que tenía COVID, pero simplemente es una infección en la garganta. Te damos gracias por su vida y por los cuidados que tiene su esposa Yolanda Zárate, Señor. Bendice este matrimonio, bendice esta familia completa y te pedimos que bendigas a cada una de las familias que hoy están conectadas en esta plática, en este estudio y en esta palabra hermosa que hoy tú nos has regalado. Gracias, Padre, te amamos, te adoramos. Aleluya al Rey de Reyes. En el nombre de Jesús. Amén. Chicas hermosas, nos pasamos 10 minutos, pero fue de 8 a 9:30. Que Dios toque tu vida, que te sientes en un espejo, que dejes que te sane, que te sientes en esa mesa del Rey y que nunca te quieras levantar. Si tú recibiste esta palabra, si Dios habló a tu vida, si tú te sientes esa heredera y te sientes esa hija de Dios, dile cuánto lo amamos ahí con tantos corazones. Me encanta ver los corazones de todas porque sé que recibieron esta palabra hermosa que Dios nos regaló. Gracias, Señor. Dios las bendice, chicas. Nos vemos mañana por aquí. Cualquier comentario, si desean de verdad recibir los salmos que estamos compartiendo todas las mañanas, pongan un mensaje si quieren por inbox, o alguna de ustedes conoce a alguien que nos conoce a Vicky o a mí, para que podamos compartírselas. Gracias, Moni, también. Gracias, Dios te bendiga a ti también. Gracias a Yuli, a Lolis, gracias a todas. Qué bueno que recibieron esta palabra de Dios. Eres para ti, Él lo hace para ti, simplemente porque te ama. Las amamos también nosotras. Chao, hasta mañana. Bye.